Buenos días a todos, queridos hermanos. Les saludo en este día que el Señor nos concede nuevamente compartir su palabra y estas enseñanzas. Quisiera volver a retomar este tema de acuerdo al derecho canónico de la Iglesia, tomar un poco este tema del sacerdote válidamente ordenado. Es decir, quién es sacerdote y quién es aquel que puede usurpar una función sacerdotal. Porque creo que es muy importante, queridos hermanos. Miren, quisiera iniciar este tema con esto. Es como si de repente un doctor médico se pasó, no tengo con certeza cuánto tiempo tengan ellos de formación, pero sé que son muchos años. Este doctor de repente estudia 10 años para poder ejercer su profesión médica, pero cuando ejerce su profesión, de repente se da cuenta que hay personas que dan remedios, que en vez de buscar la salud, pues buscan una remuneración económica. Pues por supuesto, mis hermanos, que entra el celo por tu profesión, ¿no es así? Es decir, tú estudiaste, tú te preparaste para ejercer ese servicio en una comunidad. Bueno, pues lo mismo pasa con el sacerdote. El sacerdote tiene una formación de aproximadamente 12, 13 años, mis hermanos, y de repente cuando ejercemos nos damos cuenta que hay hermanos que pueden usurpar esa función sin ningún tipo de formación, sin ningún tipo de nada. Y entonces, evidentemente, que entra celo por tu vocación. Entra celo por tu vocación. Y entonces quisiera partir con esto. El canon 232 del Código de Derecho Canónico dice así: la Iglesia tiene el deber y el derecho propio y exclusivo de formar a aquellos que se destinan a los ministerios sagrados. Es decir, para ser sacerdote, mis hermanos, tiene que existir necesariamente un tiempo de formación. Necesariamente. No solamente basta con decir: Padre, yo quiero ser sacerdote, y ya te imponemos las manos, te ungimos y órale. No, tiene que existir forzosamente un tiempo de formación. ¿En dónde? En una institución llamada seminario, que el Código de Derecho Canónico más adelante va a decir: toda diócesis tiene la obligación de contar con el seminario mayor, con el curso introductorio y con el seminario menor, que son las etapas de la formación sacerdotal. Por lo tanto, queridos hermanos, lo primero que quiero compartir es esto: todo sacerdote tiene necesariamente un tiempo de formación. Ahora, ¿en qué consiste la formación sacerdotal? Rápidamente. La formación sacerdotal, los años que estamos en el seminario, son 4 áreas las que se buscan formar: el área humana, el área espiritual, el área pastoral y se me olvidó la otra, y el área académica. Es decir, tienes que tener valores humanos, mis hermanos. 2, tienes que tener y formar valores cristianos. 3, tienes que tener un conocimiento de la fe. Y 4, tienes que saber los métodos y las prácticas pastorales de la Iglesia actuales. Esas son las áreas de formación de todos los años del seminario.
está la primera parte en el seminario mayor, la filosofía, y la segunda parte, la teología, que te van perfilando y que te van dando las herramientas necesarias para cuando salgas y se te encomiende una misión en la iglesia, pues la puedas llevar con toda dignidad, de acuerdo a lo que la iglesia cree. Ahora, los seminarios, mis hermanos, son una institución que surgieron a partir del Concilio de Trento. Estamos hablando del año de 1534, 1535, porque antes del Concilio de Trento, la formación sacerdotal, ¿cómo era? En las parroquias. Es decir, el párroco detectaba a un joven que tenía la vocación sacerdotal, entonces el joven se iba a vivir a la parroquia, el sacerdote le iba enseñando cómo celebrar, etcétera, etcétera, y cuando el sacerdote creía oportuno que ese joven ya estaba listo, lo presentaba al obispo, y el obispo lo ordenaba. Entonces, con el Concilio de Trento cambia un poco la visión de la iglesia, y entonces surgen los seminarios, casas de formación para sacerdotes. Ahora no solamente, repito, es la intención, quiero ser sacerdote, sino es una formación integral y muy amplia. Ahora, ese es el primer punto, queridos hermanos. Todo sacerdote tiene una formación, todo sacerdote. Segundo, quisiera leer este canon, que es el que me interesa hoy compartir con ustedes. Canon 265. Es necesario que todo clérigo esté incardinado en una iglesia particular, o en una prelatura personal, o en un instituto de vida consagrada, o en una sociedad que goce de esta facultad, de modo que de ninguna manera se admitan los clérigos acéfalos o vagos. No existe, mis hermanos, después de que tú has tenido tu formación sacerdotal y se te ha concedido el sacramento del orden sacerdotal por medio de la imposición de manos del obispo, no existe en la iglesia lo que se llaman sacerdotes vagos o acéfalos. ¿Qué es esto? El acéfalo significa sin cabeza. No existe sacerdote que ande por ahí vagando a ver qué pesca o qué encuentra. A eso se le llama sacerdote vago. ¿Quién es un vago? Aquel que no tiene un domicilio, ¿no es así? ¿Qué es un sacerdote vago? Aquel que no tiene una función en la iglesia. No existe eso en la iglesia, mis hermanos. Todo sacerdote ordenado válidamente por la iglesia cuenta con una tarea dentro de la diócesis. Todo sacerdote está bajo una diócesis y, mis hermanos, bajo la autoridad de un obispo. Aguas con esto. Por eso es que normalmente nosotros no repartimos tarjetas con números telefónicos. ¿Por qué? Pues porque nos vas a encontrar en la diócesis. Todo sacerdote o es párroco o administrador parroquial o vicario parroquial o formador del seminario o tiene algún encargo especial por el obispo, pero todo sacerdote tiene una misión y una tarea en la iglesia. Debe de estar en una diócesis concreta, bajo la autoridad de un obispo concreto, queridos hermanos, y con una misión específica. Ningún sacerdote, repito, ningún sacerdote válidamente ordenado anda por ahí viendo qué sale, como dicen a veces o como decimos corrientemente, pues haciendo la talacha, ¿no? No, todo sacerdote tenemos una tarea concreta. Por eso, repito,
normalmente nosotros no damos este tipo de gestos de tarjetas. ¿Por qué? Porque nos encontrarás en las parroquias o en el seminario o en las casas de formación religiosa o en la catedral, etc. Tenemos una misión. No existen, repito, sacerdotes ni vagos ni acéfalos. Todos en una diócesis concreta, bajo la autoridad de un obispo concreto. Hasta aquí espero que vaya bien, queridos hermanos. Con esto entramos a lo práctico, mis hermanos. Entramos a lo práctico y unimos este tema con el que vimos el martes. Si todo sacerdote tiene una tarea dentro de la iglesia implementada por el obispo y decimos que el templo es importante para nosotros, por lo tanto, mis hermanos, ¿cuál es la función sacerdotal? El templo. El templo. ¿Dónde vas a encontrar a los sacerdotes? En las iglesias, en los templos. Bueno, eso espero. Pero es ahí nuestra función, mis hermanos. Es ahí nuestra función. Quisiera el objetivo de compartir esta enseñanza, mis hermanos, es que nosotros primero podamos tener la conciencia muy clara de que el ministerio sacerdotal no se da de la nada, sino que todo sacerdote tiene una formación, y de hecho lo puedo decir, una formación integral y una formación muy amplia, muy amplia. Todo sacerdote, imagínate, querido hermano, a un sacerdote, ¿por qué estudiamos tanto? Pues porque este ministerio lo requiere. Aparte de que es un ministerio que constantemente se tiene que estar actualizando en la formación. No le podemos dar cualquier consejo a una persona que se confiesa, porque de ese consejo puede depender no solo su felicidad en esta vida, sino su salvación. No podemos predicar algo contrario a la iglesia, queridos hermanos. El sacerdote, cuando es ordenado, promete, no hace votos. El sacerdote no hace votos porque es muy distinto. El sacerdote promete ser fiel a la enseñanza apostólica y a la enseñanza de la iglesia. De ahí la importancia de esto, mis hermanos. Quiero generar con este tema, primero, la importancia que tenemos todos del seminario. El seminario. Porque el seminario, mis hermanos, es la casa de formación de los futuros sacerdotes. Y les quisiera leer, por último, este canon 233. Incumbe a toda la comunidad cristiana el deber de fomentar las vocaciones para que se provea suficientemente a las necesidades de la Iglesia. ¿De quién es la labor del seminario? ¿Solamente del obispo? No, mis hermanos. De toda la comunidad cristiana. Toda la comunidad cristiana. Muchas veces cuando vienen los seminaristas a darnos una invitación, etcétera, ellos siempre nos hacen la invitación en 3 cosas: oración por las vocaciones, promoción vocacional y ayuda económica. La casa de formación del seminario, ¿de quién depende? De toda la iglesia. De toda la iglesia. No solamente es una responsabilidad del obispo o del rector del seminario, sino de toda la iglesia. Eso es lo primero que quisiera yo lograr con este momento,
que tengamos una conciencia de que el seminario, mis hermanos, como decía don Onésimo, es el alma de la diócesis, es lo que le da vida a la diócesis, porque sin seminario pues no hay sacerdotes, sin sacerdotes pues no hay administración de sacramentos ni administración de las parroquias. Entonces, generar esta convicción y esta conciencia de que todos somos responsables de nuestro seminario. Segundo, generar la conciencia, mis hermanos, de que hay personas que usurpan funciones como es la función sacerdotal. Y tener cuidado de que cuando nosotros participamos de un sacramento que es celebrado por alguien que no es sacerdote, por lo tanto es un sacramento inválido e ilícito. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no cuenta, digámoslo así, para nuestra iglesia. Y por último, les comparto como algo muy práctico, cómo identificar a alguien, mis hermanos, que ha sido ordenado válidamente. Primero, por las vestiduras sagradas. Por las vestiduras sagradas. ¿Estamos de acuerdo? Segundo, todo sacerdote válidamente ordenado, encardinado a una diócesis bajo la autoridad del obispo, tenemos esto, que se llama licencia ministerial. Y entonces, ¿qué trae la licencia? ¿A qué diócesis pertenezco? ¿Y qué obispo es mi autoridad? Esto es una licencia ministerial. Cada que solicites, mis hermanos, mi hermano, cada que solicites un servicio religioso, pide esto: Padre, ¿me puede mostrar su licencia ministerial? Y eso también es un medio para corroborar que es un sacerdote válidamente ordenado. Diócesis, ¿en dónde estás? Y obispo, o tu autoridad del obispo a la cual perteneces. Sin más que decir en este día, mis hermanos, bueno, sí tengo mucho que decir, pero por este medio, sin más que decir, es que digo sin más que decir y se pagan. Sin más por decir, les deseo muchas bendiciones. Deseo que este día experimentemos la presencia de Dios en nuestro hogar, en nuestras familias, en nuestro trabajo, y que el Señor prontamente nos conceda vernos nuevamente aquí, en nuestra casa, alabándolo, bendiciéndolo y adorándolo. Dios les bendiga a todos, tengan un excelente día.